Capítulo 30. Caída Oscura parte 2. Monte Justicia. Robin nunca creyó ver a Batman tan molesto con alguien más que no sea él en sus primeros días como compañero del Caballero de la Noche. Aunque no podía culparlo, el resto del equipo también parecía algo molesto o preocupado. El Chico Maravilla junto con el resto del equipo estaban todos en la sala de la cocina, con excepción de uno, Spider-Man, quien estaba en la sala de control con Batman gritándole como nunca, junto a Black Canary y Green Arrow. Incluso Wonder Woman y Superman estaban ahí, quienes aún se sentían responsables del cuidado del joven arácnido. Claro que el resto no podía estar para tirarle de su oreja por diferentes razones. Pero ahora como Peter Parker, su traje de Spider-Man aún seguía en reparación y no creyó que usar el traje negro ahora sería una buena idea. Pero eso no evitó que lo trajera consigo y dejara la caja detrás de él. Todos habían visto columpiarse por la ciudad con el traje negro, ya sea la noche anterior o esta misma mañana. No pasó mucho antes de que los héroes mayores se aparecieran evitando que sus compañeros lo interroguen antes. Me siento un poco mal por él, dijo Kara, que al igual que Peter y los demás, usaba sus ropas de civil, solo que sin la peluca. No podían estar en la escena, pero eso no evitaría que Robin hackeara las cámaras de seguridad y lo conectara al televisor para que pudiera ver. Él mismo se lo buscó, nos dijo que esa baba era peligrosa y el sujeto luego la usa para desfilar por Nueva York, dijo Wally sentado en el sillón con un balde de palomitas. Lo hizo porque había alguien en problemas, dijo M'Gann saliendo en defensa del arácnido. Ya sabes cómo es él, aún así, pudo haber pedido ayuda a ustedes, dijo Kaldur de brazos cruzados hacia M'Gann, con él y Raven. Mientras ellos discutían y alegaban, los tímpanos de Peter parecían que estaban a punto de explotar. Fue estúpido y descuidado, gritó Batman. Tenía que hacer algo. Salve la vida de esa chica y de los peatones, gritó Spider-Man. Esto no se trata de salvar vidas, pusiste en peligro la vida de los demás y a ti mismo, dijo Wonder Woman. No tenía tiempo para despertarlo, y para que lo sepan, yo tenía el control sobre el traje, dijo Peter dando un paso hacia atrás. Abrió la caja para tomar el traje, sin importar que los héroes lo estuvieran viendo. Levantó los puños y retajó sus codos a su cuerpo a la vez que la sustancia negra lo cubrió en cuestión de segundos. Y no solo eso, esta cosa me mejora, soy más fuerte, más rápido, más ágil, incluso hace su propia telaraña, soy mejor que inigualable, soy imparable y ya sabes usarlos con responsabilidad. Preguntó Superman conociendo las desventajas de una fuerza mejorada. Peter volvió a ponerse en pose para que luego el traje se retirara hasta el brazo y colgara de este como una tela cualquiera. Yo diría que sí, yo tengo el control. Tú fuiste el que dijo que esa cosa tomó el control de tu cuerpo, dijo Green Arrow. También dije que lo destruí, y hello aquí, quizá Kara tenía razón y este es otro traje. Estás poniendo en riesgo a todos tus compañeros, dijo Black Canary. Hey. Ninguno de ustedes es nuestro jefe, no pueden decir qué podemos hacer o no, dijo Peter, sorprendiendo a varios por el tono de su voz. Peter pasó su mano por su frente, no había querido gritar pero estaba cansado de que lo trataran como a un niño indefenso. Escuchen, esto también me asusta, pero esto es una oportunidad, todos queremos saber de qué es capaz este traje. ¿Qué mejor oportunidad que probarlo en mí? Bien, dijo Batman sorprendiendo a todos de que lo haya aceptado tan fácil, pero cualquier cosa que pase, si llegas a lastimar a alguien, y lo harás, será tu responsabilidad. Al momento una de las pantallas de la cueva apareció, mostrando una noticia de un asalto a un banco en Nueva York, al parecer a manos de un supervillano. Una emergencia, tengo que ir, todos tenemos que ir, apresurándose a salir de la sala, dejando solo a los héroes mayores. Bruce, ¿estás seguro sobre esto? No sabemos qué pasará con él, ni siquiera tú puedes preverlo, dijo Wonder Woman, siendo una de las personas que mejor conocía al murciélago. No somos sus niñeras, debería recordar las consecuencias que sus acciones pueden traer, dijo Batman dirigiéndose al tubo Z, sintiendo la mirada de Superman siendo clavada en él, siendo el único en la sala que entendía a qué se refería realmente. A bordo de la avionave estaban todos los Ultimates en un más que claro silencio incómodo en el que parecían tomarse turnos para ver al arácnido en su nuevo traje, con ambos brazos detrás de su cabeza y sus piernas apoyadas contra la ventana. Peter intentó ignorar las miradas, pero luego de la discusión que tuvo con la liga ahora se sentía con menos paciencia. Si tienen algo que decir, mejor díganlo ahora. ¿Acaso perdiste la cabeza? Artemisa fue la primera en gritar. Aquí vamos, pensó Spider-Man rodando los ojos bajo la máscara. Por favor chicos, ya tuve a la liga de viejos tirando de mi oreja, sorprendiendo a algunos por la repentina forma del arácnido de hablar de la liga. Creí que darnos un nombre nos daría la independencia que querían. ¿No es eso lo que buscaban?
No podemos solo declararle la guerra a la Liga de L Justicia PT, dijo Supergirl. Aún usamos su cueva, no podemos ir haciendo lo que queramos, como tú no puedes ir por ahí usando esa cosa. Chicos, se los prometo, yo tengo el control, ustedes lo vieron, sin mencionar las nuevas ventajas, dijo el arácnido, apretando los músculos de su brazo. Antes de que se te pegara, lo único en lo que pensaba era en unirse a ti, ahora no escucho. Anda, dijo Miss Martian. Es solo un traje, un increíble traje, dijo Spider-Man admirándose en el reflejo. Tal vez tiene razón, imaginen a todos con uno de esos. Estoy seguro que dejaría a Flash comiendo mi polvo, dijo Kid Flash, imaginándose con una versión negra y blanca de su traje, corriendo mucho más rápido de lo que Flash había ido. Así se habla, dijo el arácnido chocando puños con Wally. Tal vez deberías tomarte un descanso del traje, empezar con pequeños pasos, dijo Aqualad. ¿Es una orden del líder?, dijo Spider-Man cruzándose de brazos. El consejo de un amigo. Peter solo se la pasó mirando por la ventana, pensando que quizás tenían razón. La última vez que usó un traje mejorado terminó arruinando las misiones, y en otra dimensión, quizá en cuanto Alfred repare su traje, podría usar el traje negro en casos de extrema necesidad. Los recuerdos de la emoción y fuerza que sintió la noche anterior invadieron su mente. ¿No por qué debería dejar un traje que lo hacía mucho mejor y que lo protegía? Ellos son quienes deberían dar un paso atrás y dejarlo tomar sus propias decisiones. Pero no podía pensar así de sus amigos después de todo lo que pasaron. Todos estos pensamientos confusos estaban ocasionándole un grave dolor de cabeza. Lo suficiente como para ignorar la mirada interrogante de Raven. Finalmente llegaron a Nueva York, donde venían una multitud de gente cargando bolsa tras bolsa de dinero en camionetas, a policías disparándoles a otros policías para mantener lejos a otros policías. Es una completa locura allí abajo, dijo Miss Martian. Y una oportunidad para mostrarles de lo que soy capaz, dijo Spider-Man apresurándose para salir por la entrada de la avionave, ignorando los gritos de Aqualad, que solo gruñó y le indicó al resto del equipo que lo siguieran. Los Ultimates descendieron de la nave, aterrizando frente al banco y entre toda la gente. La multitud se apresuró a saltar sobre los jóvenes héroes, pero parecían estar en una especie de modo animal por los golpes descoordinados. Esto no está bien. Esta gente parece no saber lo que hace. Gritó Robin, díselo a ellos. Gritó Artemisa tratando de quitarse a la gente de encima a la vez que solo podía usar flechas que lo inmovilizaba sin lastimarlos. Entre ellos había un policía que apuntó su arma a la rubia. Todo pasó tan rápido que antes de que se diera cuenta alguien la había sujetado para tirarla por el cielo y luego contra el suelo. Esto de la damisela en apuros se está poniendo algo viejo, dijo Spider-Man sobre el cuerpo de Artemisa. La rubia miró por sobre el hombro del arácnido, parecía que la bala había hecho un corte entre todo el movimiento. No pudo decir nada cuando el traje cubrió la herida hasta hacerla desaparecer, como si nunca hubiera estado, para luego autorrepararse. Debía admitir que el nuevo traje de Peter lo hacía ver bien, le daba un toque oscuro atractivo, pero había algo en esa forma que le ponía la piel de gallina, y no de un buen sentido. Peter salió de encima de Artemisa para tirar del policía con su telaraña y sujetarlo de la ropa en el aire. Levantó el puño a punto de golpearlo, pero la risa de alguien lo detuvo. Esto es espléndido, un montón de super niños como mis nuevas marionetas. Los Ultimates dejaron de pelear para ver a alguien usando un saco negro con capucha roja y una máscara dorada cubriendo su cara. ¿Quién rayos es ese?, preguntó Spider-Man arrojando al policía lejos. Ese es psicopirata, tiene habilidades mentales, explicó Robin saltando por sobre un civil. ¿Pirata? Luce más como un mal cosplay de Assassin's Creed. ¿Dónde está el sombre, el parche y la espada?, dijo Spider-Man corriendo sobre una pared para pegarse. Eso es simplemente triste. Suficiente charla, hagan los pedazos. Gritó psicopirata sacudiendo aún más a las masas para que ataquen a los héroes o haciendo que se ataquen entre ellos para mantenerlos ocupados. Estas personas en serio nos odian, dijo Supergirl tratando de no lastimar a nadie. Un efecto de la máscara de psicopirata, explicó Robin otra vez en el enlace mental, usando una boleadora para derribar a alguien. Es capaz de controlar las emociones con ella, está haciendo que estas personas nos odien, así no es su culpa. ¿Escucharon a Robin? Traten de no lastimarlos, gritó Aqualad formando un escudo con sus acuavaritas. Creo que puedo llegar a él, dijo Kid Flash corriendo entre la gente. Quítale la máscara, sin ella no hay nada que pueda hacer, dijo Robin. Parece ser un tipo rápido, dijo Psicopirata viendo al velocista acercarse, dejando que sus esclavos mentales lo dejen pasar rápido, sí, pero más lento que la velocidad de un pensamiento.
No lo creo. Wally estuvo a solo centímetros de sujetar su máscara, pero de golpe se detuvo. Me atacaste con mucha ansiedad. Me pregunto, ¿qué te pone ansioso? El velocista cayó de rodillas mirando al vacío, sin prestar atención a los gritos de sus compañeros. Algo anda mal. No puedo hacer reaccionar a Wally, dijo Miss Martian. Quien sea que pueda, derribe a Psycho Pirata, gritó Aqualad. Oh, fue muy fácil. Veamos qué puedo hacer con tus amiguitos, dijo Psycho Pirata caminando como si nada. Mientras que los Ultimates trataban de derribar al villano, la mente de Kid Flash era un desastre. Se veía a sí mismo corriendo junto a Flash, pero este lo superaba rápidamente, dejándolo cada vez más atrás, a sus amigos con sus respectivos mentores, creciendo hasta volverse los mejores y él aún tratando de alcanzarlos. El pensamiento de nunca poder llegar a ser lo suficientemente rápido lo invadía para que siquiera lo intentaba. Si sabía que nunca llegaría a ser Flash. Comía sin parar pero nunca estaba satisfecho, sentía un gran vacío. Robin había sido capturado también. Sentía miedo, se suponía que no debía sentir algo como eso. Su familia, los Graysons voladores, constantemente desafiaban a la muerte. Batman nunca se asustaba con nada. ¿Por qué elegirlo para ser Robin? ¿Por lástima? Se sentía asustado. Batman no lo necesitaba en realidad. Los Ultimates tampoco, nadie lo necesitaba. Superboy se sentía inseguro. Fue creado en una cápsula. El ser Superboy hacía que constantemente lo compararan con Superman, y ni siquiera había intercambiado ni 10 palabras con el Hombre de Acero. ¿Llegaría a ser tan bueno como él? Todo lo que sabía lo habían puesto los gnomos en su cerebro, pero ¿qué es lo que habían metido? Aqualad se sentía sin aire. Toda su vida había estado en Atlantis, y cuando caminaba por la superficie, por la tierra, se sentía ahogado, presionado, lo que las personas sentían cuando se ahogaban en el agua. El aire a comida fascinaba a los demás, pero siquiera el olor de la mantequilla lo hacía ahogarse. Pero tenía que reprimirse, tenía que demostrar que era digno de ser parte de los Ultimates, digno de ser el aprendiz de su rey. Miss Martian sentía que estaba fuera de lugar. La vida en la Tierra no es como la televisión había mostrado. No era de la Tierra, era de Marte, era una marciana, era una de las mayores amenazas. Cuando escuchar los pensamientos de los demás era difícil de saber, no sabía cuándo era adecuado usar su telepatía y eso la hacía sentir insegura sobre sí misma. Sentía estar de vuelta en Marte, con toda la población sabiendo la verdad sobre su apariencia. Luchaba contra las imágenes y emociones que Psycho Pirata estaba imponiendo en ella, pero la conexión mental la hacía sentir abrumada. Artemisa estaba perdida. Su familia había sido un desastre desde su más lejano recuerdo. Una madre en prisión, un padre mercenario que entrenaba a sus 2 hijas para ser iguales. Su hermana las abandonó y tenía que aceptar todo ella sola. ¿Cómo podía esperar formar parte del equipo si ni siquiera podía confiar en su propia familia? ¿Cómo esperaba confiar en Peter si los más probables es que volviera a su hogar en cuanto tuviera la oportunidad? La imagen de su planeta explotando una y otra vez se repetía en la mente de Supergirl. Solo para seguir con la horrible sensación de su cápsula arruinándose y quedando a la deriva en el espacio. Su primo la encontró, pero realmente no encajaba. Se suponía que ella cuidaría de Kal-El, y ahora él trataba de hacerla encajar en la cultura de la Tierra, que era tan diferente a la de Krypton. No quería estar aquí, quería volver a su hogar donde no tenía que estar obligada a ser algo que no era. Raven luchaba tanto como podía por mantenerse en pie y peleando, y protegerse de Psycho Pirata, pero la imagen de todo a su alrededor en ruinas, en llamas, sus amigos convertidos en piedra, con su padre sentado en un trono hecho de los cadáveres de todos en el planeta la estaban empezando a abrumar, junto con su lucha de no dejar que sus emociones la controlen. Peter sentía el peso del mundo en él. Había abandonado a sus amigos, a su antiguo equipo, abandonó a su tía May, la mujer que lo crió, que estuvo ahí cuando causó la muerte del tío Ben, por Spider-Man, siempre por Spider-Man. Y ahora pensaba en abandonarlos otra vez para quedarse en otro mundo, en otro equipo. Iron Man nunca debió hacerle un traje, no era digno, el anillo de Green Lantern se había equivocado con él. Podía ver la imagen de su tío Ben, diciéndole cuán decepcionado estaba de él, que nunca sería un verdadero héroe, que era su culpa estar muerto. ¡No!, gritó Spider-Man abriendo los ojos, encontrándose otra vez frente al banco en desastre. Aléjate de mi cabeza. El arácnido gritó otra vez corriendo entre la multitud de gente, empujando y golpeando a quien sea que estaba en su camino. Psycho Pirata intentó doblegarlo otra vez, entrar en su mente, pero no pudo, había algo que lo estaba protegiendo, algo así como una segunda mente.
Viendo que al arácnido no le importaba pasar por sobre la gente, el villano empezó a correr en dirección de una de las camionetas. Dos telarañas se pegaron a su ropa, para tirar de él hasta la entrada. Spider-Man lo golpeó en el rostro en pleno aire, dejándolo en el suelo. Antes de que el villano pudiera levantarse o decir algo, Spider-Man volvió a golpearlo en el rostro, con suficiente fuerza para hacerlo sangrar y casi romper la máscara. ¿Crees que puedes? Golpe usado. Golpe en mi contra. Este golpe fue tan fuerte que arrancó la máscara de su rostro, pero no le importó. El resto de los Ultimates empezaba a recuperar la consciencia, tratando de ponerse de pie. Todos, civiles y policías, dejaron lo que estaban haciendo para sujetarse la cabeza y caer al suelo. Les tomó un momento a los Ultimates darse cuenta de lo que sucedió, preguntándose cómo es que se habían soltado. El ruido de la carne siendo golpeada los hizo reaccionar. Spider-Man ni siquiera estaba pensando ahora, lo único que quería seguir haciendo era golpear a Psycho Pirata por meterse en su cabeza y con su tío Ben hasta que tuviera que usar una pajilla para consumir alimento. Spider-Man, basta. Gritó Aqualad sujetando ambos brazos del arácnido. Suéltame. Gritó Spider-Man empujando a Aqualad hacia atrás sin mucho esfuerzo, pero el Atlante fue atajado por la telequinesis de Miss Martian. Voy a hacerlo pedazos. Suficiente. Gritó Superboy sujetando su mano antes de que diera un golpe más. Ambos héroes se vieron a los ojos, desafiándose el uno al otro. Spider-Man pensó por un momento el patear a Superboy lejos, pero ese pensamiento rápidamente desapareció sabiendo que el superclon lo superaba en fuerza, y aunque ahora era más fuerte con el traje, no sabía cuánto y no podía arriesgarse. Spider-Man dejó de forzar contra Superboy y se hizo a un lado. Robin se acercó a Psycho Pirata para tomarle el pulso apenas si está respirando, tomando al villano junto a Artemisa para llevarlo a la ambulancia más cercana. Era un villano, pero aún así era una persona. ¿En qué estabas pensando? Mirando al arácnido antes de caminar. Peter no se molestó en responder, miró al resto de sus compañeros que esperaban alguna clase de explicación. Cambió su vista hacia el público que lo miraba a lo lejos, algunos lo miraban con terror en sus ojos. Miró sus manos, ambas estaban bañadas en la sangre de Psycho Pirata. No quiso darles una respuesta, o quizá no sabía qué respuesta darles, así que solo caminó entre ellos en dirección a la avionave. Monte Justicia. Perdiste la cabeza. Gritó Aqualad a Spider-Man mientras él y el resto de los Ultimates entraban en la cueva. Lo único que sabían de Psycho Pirata es que estaba internado en un hospital, con custodia policial para cuando se recupere, pero no sabían cuánto tiempo podría tomar eso. ¡Ey! ¡Nos saque de esto! Gritó Spider-Man en respuesta. Por poco y lo matas. Gritó Artemisa. Eso no lo sabes, no podemos evitar que uses ese estúpido traje, pero si vas a hacerlo, al menos ten el cerebro para controlarte, dijo Robin. Oh, perdí un poco la compostura feliz. Como si ninguno de ustedes lo hubieran hecho jamás. Esto es serio, Peter, el resto del mundo te vio. Tienes que ser más responsable al respecto, dijo Kaldur. No me sermonees a mí sobre responsabilidad, no te atrevas, Nemo. Spider-Man estaba más que preparado para saltar sobre cualquiera de sus compañeros, una parte de él le decía que lo hiciera. Deshecho ese pensamiento, sabía que tenían razón, casi había matado a Psycho Pirata y se arrepentía de lo que hizo, pero la otra parte de él lo disfrutó, sin saber qué parte fue. Peter, estamos preocupados por ti, dijo Miss Martian tratando de calmar al arácnido. No sabemos qué es esta cosa, no es necesario, porque estoy perfecto, mejor que eso entonces quítatelo, dijo Artemisa haciendo que Spider-Man lo mirara. Si estás tan bien como tú dices, quítatelo, es que tenemos 5 años. Si puedes hacerlo, pruébalo. La arquera dio varios pasos hasta estar frente a frente al arácnido. Quítatelo. Spider-Man se quedó parado pensando. Claro que podía quitárselo, era parte de lo que le gustaba, no tenía que hacer nada más que solo pensarlo. Pero no quería hacerlo, su cerebro le decía que no lo hiciera, que no tenía nada que probarle a ellos. No lo iban a dejar en paz hasta que lo hiciera, así que dio un paso atrás y flexionó los brazos. Al instante el traje empezó a retirarse hasta volver a colgar de su brazo. ¿Feliz? Ninguno del equipo lo estaban, pero el día apenas estaba iniciando, y había quienes tenían que asistir a la escuela, por lo que cada uno tomó su camino para prepararse. No sin antes que Kaldur le hiciera saber a Peter que discutirían esto más tarde. ¿Qué fue lo que te mostró? Dijo Artemisa, siendo la única que se quedó junto al arácnido. ¿Te mostró a tu tío? Conocía al arácnido lo suficiente para saber sus puntos débiles, y el hombre que fue como un padre para él, era uno de ellos. Peter se dignó a levantar la mirada para verla directo a los ojos.
Por primera vez en todo el día, Artemisa sintió que podía verlo sin sentir la piel de gallina. Trato de usarlo en mi contra, me hizo sentir miserable. Todos nos sentimos así, Peter, estuvimos ahí, pero ¿puedes soltar esa cosa? Siento que está mirándome. Artemisa señaló al traje negro. Peter lo soltó dejándolo como un montón de ropa en el suelo. Creo que Kaldur tiene razón, debes mantener la cabeza fría si quieres seguir usando algo como eso. ¿Recuerdas lo que me dijiste del sujeto? El que mató a tu tío. Si no hubieses visto su cara probablemente lo hubieses matado esa noche. La rubia puso su mano en el hombro del castaño para demostrar su apoyo. Esto es lo mismo, Pete, pero esta vez no estás solo, todos estamos aquí para ayudarte. Artemisa se retiró, ya que ella también aún tenía una vida escolar que mantener. Peter se quedó en silencio unos minutos. Bajó la mirada para ver el traje aún en el suelo. Nunca se había sentido de esa forma, la sensación de la adrenalina y la furia corriendo por su cuerpo. Tomó el traje del suelo y se dirigió al tubo Z. La culpa de gritarles a sus amigos que solo querían ayudarlo lo carcomía, así que decidió que hoy iría solo a la escuela, luego se disculparía. Y aún tenía algo que hacer antes de ir a clases. En la cocina de la cueva, Gunn terminaba de guardar su almuerzo, de Connor y Peter también. Escucho la voz de la computadora anunciando la retirada de Spider-Man, por lo que tendría que llevárselo ella misma. Gunn la marciana levantó la cabeza para ver a Kaldur de pie en la puerta de la cocina. Necesito que vigilen a Peter hoy en la escuela. ¿Está algo loco de remate? Dijo Wally apareciendo para tomar algo del refrigerador. Wally regañó Kaldur. Él realmente estaba preocupado por su compañero y amigo. No lo había visto así de enojado desde aquella fallida simulación, en la que creyó que Artemisa había muerto. Hey, no estoy criticando, si puede que se haya pasado algo con Psico Pirata, pero el tipo se metió en nuestras cabezas, dijo el pelirrojo. Solo se le subió un poco a la cabeza todo esto de ser nuevo y mejorado. Esperemos que sea solo eso, dijo Kaldur. Quizá no tenía un sexto sentido como su amigo arácnido, pero había algo en ese traje que le daba mala espina. Nueva York. Peter ahora se columpiaba entre los edificios de Nueva York una vez más, con una mochila en su espalda. Usando el traje negro. Tenía que llegar rápido a la escuela y necesitaba estar preparado por si algo sucedía en el trayecto. No sabía por qué, pero sintió alguna rara desesperación para usar el traje negro de nuevo. Nunca había sentido esto, ni siquiera en sus primeros días como Spider-Man. Además, nunca les dijo a sus amigos cuándo lo volvería a usar. Su estado de velocidad se debía a que tenía que hacer una visita antes de ir a clases. No le tomó mucho tiempo llegar hasta una zona de departamentos. Corrió por los techos para no llamar mucho la atención, hasta que llegó a su objetivo. Se colgó cabeza abajo hasta llegar a una ventana con un niño, preparándose para las clases al parecer. Spider-Man golpeó la ventana levemente llamando la atención del niño de no más de 13 años, que sonrió al momento. «¡Hey Kevin Spidey!», gritó apresurándose a abrir la ventana. «¿Ese es un traje nuevo?». «Solo una pequeña mejora que estoy intentando», posando como modelo haciendo reír al niño. «¿Cómo me veo? Un poco como Batman». «Pues me siento ofendido, soy más cool que Batman». Mocoso sujetando al niño por el cuello para agitarle el cabello. «¿Listo para ese examen?». Soltándolo. «No lo sé, aún no sé si estoy listo», dijo Kevin mirando hacia abajo. «Por favor, ¿eres listo? Mira esto». Spider-Man tomó hoja y lápiz que estaba en un escritorio cercano, escribió algo en él e hizo que Kevin mirara. «Ahora dime cuál es R». El chico miró la fórmula un momento antes de contestar. «Pues, hay dos R, el radio del círculo pequeño y el radio del círculo grande, así que usamos el teorema de Pitágoras». «Exacto, lo cual significa que R2 más X2 igual R». «¿Lo ves, amigo? Te dije que era fácil». Volviendo a revolver el cabello del niño. Ambos escucharon el sonido de una mujer llamando. «Aquí le parece que ya tienes que irte». «Yo también, así que nos veremos luego, y no te preocupes por ese examen». «Es pan comido». Saltando por la ventana para balancearse y mandale saludos a tu madre. Muchos se preguntarán cómo es que se conocieron. Todo empezó hace varias semanas. Flashback. Varias semanas atrás, Peter estaba balanceándose por la ciudad en una típica noche de vigilancia, aún usando el traje que Batman había hecho para él. «Está bien, una vuelta más, y me voy a mi cama, estoy exhausto», dijo Spider-Man columpiándose. «¿Por qué todo el crimen sucede en la noche?». Uno pensaría que la flexibilidad de ser un criminal significaría que podrías evitar los turnos de trabajo nocturno. ¿Será porque pueden hablar más libremente de ellos sin que haya gente para juzgarlos? «Policía. Quietos». El grito hizo a Spider-Man bajar la mirada. Una policía apuntando a unos 3 hombres que corrían. Finalmente. Alguien con quien hablar, y seguramente súper amigables también, apresurándose a alcanzarlos.
Tenemos que separarnos. Nos encontraremos de vuelta en la casa. Dijo uno de los ladrones sin dejar de correr. De ninguna manera. Yo soy el tipo con el arma. Seguramente me persiguieran a mí. Dijo el otro ladrón siendo el único de los tres armado, así que bien podría, apuntando el arma hacia el policía, pero esta se vio envuelta en telaraña. ¿Una pistola? ¿Trajeron una pistola a una clásica persecución de policías, ladrones y Spidey? Dijo el arácnido pateando al ladrón armado en el rostro para dejarlo en el suelo y tirar del arma para luego usarla para golpear la cabeza del otro ladrón, mientras el tercero corría a un callejón. Esos son como mínimo 10 años de cárcel. Viendo al último correr al callejón. Oh, mala idea, amigo. El arácnido se pegó a la pared y caminó por ellas con pies y manos hasta casi llegar al fondo. Lo siento, viejo, pero a menos que tengas la habilidad de escalar paredes como una araña, te irá mejor si solo te entregas. Tranquilamente. Spider-Man se detuvo al ver quién era el último ladrón. No era más que un niño de unos 13 años máximo. Estaba obviamente asustado y con los ojos llenos de lágrimas. Yo no, ellos trató de decirle el niño, pero el miedo no le dejaba hablar. Ellos me pidieron que solo vigilara. Yo, el niño se sujetó la cabeza. Peter se despegó de la pared. Mirando al niño aterrado. Escucho al policía acercándose. Muy bien, llevémonos a estos chicos a la estación Y. El policía dejó de hablar cuando vio a Spider-Man en callejón solo, y mirando por todas partes como si buscara algo. ¿A dónde fue el otro? No tengo idea. El sujeto probablemente tenía superpoderes o algo así, te lo digo, amigo, debería haber leyes contra eso, dijo Spider-Man, dejando confundido al policía, que no tardó en retirarse. Fue una suerte que no viera hacia arriba, donde estaba el niño colgando de telaraña desde el techo. Fin del flashback. Spider-Man se apresuró a llevar al chico a su casa. Ahí fue donde aprendió que su padre estaba en la cárcel, que su madre había tenido que cuidar del chico ella sola, sin mucho éxito en la actitud rebelde del chico. Estos hombres le habían ofrecido $50 a Kevin para que vigilara en un atraco que obviamente salió mal. La madre de Kevin agradeció profundamente a Spider-Man el perdonarlo. Spider-Man entendía la situación, no podía dejar que la vida del chico se arruinara por un solo error, y parece que esa noche fue el susto que Kevin necesitaba. Durante las siguientes semanas, Spider-Man visitó a Kevin cada cierto tiempo, en ocasiones ayudándolo con su tarea, viendo que era un chico con un futuro. Peter despejó su mente al ver que se acercaba a la escuela, así que se columpió con fuerza para pegarse a una de las paredes por fuera de la escuela donde no lo verían. Seguro que no hay nada en el mundo que tenga tu poder, dijo Spider-Man pegándose solo con los pies y caminando hacia abajo, aunque espero no haberme olvidado mi ropa esta vez. Peter se detuvo cuando el traje empezó a moverse por sí mismo, acoplándose capa sobre capa y cambiando de color hasta que formó una camisa azul con unos jeans y zapatillas. Esto es increíble. Puedes cambiar en lo que sea con solo pensarlo. ¿Qué tal ese chico de Aerosmith? El traje cambió de forma a la ropa que un guitarrista suele usar en los conciertos. No, algo más italiano. El traje volvió a cambiar la forma por un traje mucho más elegante y que Peter jamás se podría costear. ¿Qué te parece algo más casual? El traje cambió una última vez hasta formar una campera de cuero sobre una camiseta blanca y unos pantalones con zapatillas deportivas, más parecida a la ropa que Peter solía usar. Sintiéndose satisfecho con su aspecto, se dejó caer en una voltereta. Espera a que el resto del equipo vea lo que puedes hacer. Seguro que desearán tener algo como tú, pensando que ya ahora nunca tendría que quitarse el traje. ¿Cómo pude vivir sin ti? Caminando por el pasillo con su mochila colgando de un solo hombro. ¿Hablando solo, Parker?, dijo Mal Duncan golpeándolo con el hombro. Peter sintió el traje moviéndose por el golpe. Es una conversación más interesante, deberías intentarlo, aunque no creo que te den las neuronas, fanfarrón, dijo Peter, haciendo que cualquiera que estuviera cerca se detuviera y lo viera como si estuviera loco. Miren quién encontró sus agallas, dijo Mal, sujetando a Peter de su ropa, pero el castaño sujetó la muñeca del bravucón haciendo que lo soltara. He encontrado algo más que agallas, dijo Peter, teniendo la necesidad de patearle el trasero a Mal. Y así hubiera sido de no ser por la aparición de un profesor que los interrumpió diciendo que fueran a clases. A los lejos, Peter era observado por Megan y Connor, que a su manera lo miraban preocupados. Peter nunca había tratado de enfrentarse a Mal, no porque no pudiera. El resto del día transcurrió con casi normalidad. En una de sus clases políticas, habían visto una noticia sobre Atlantis. Al parecer un submarino nuclear traspasó territorio atlante, para luego ser interceptado por soldados atlantes.
Siendo Aquaman un miembro de la Liga de la Justicia, varios miembros se hicieron presentes para evitar un incidente más grande. La tripulación del submarino fueron evacuados, pero el submarino quedó en los territorios de los Atlantes. Por ahora solo se sabía que Aquaman se presentaría ante las Naciones Unidas. Este tema estaba en boca de muchos, sobre qué pasaría con la Liga de la Justicia y Aquaman. Antes de salir, Peter detuvo a Connor y Megan para disculparse con ellos de lo sucedido con Psycho Pirata. Sobre que le había hecho ver algo que deseaba no tener que volver a ver. Connor simplemente le dijo que estaba bien, Megan lo abrazó haciéndolo sentir algo incómodo. Ellos volverían al Monte Justicia, Peter solo podía quedarse un momento, quería hacer un par de vueltas por la ciudad. Una vez llegó, lo primero que hizo Peter fue disculparse por la forma en que había actuado esa mañana, en especial con Aqualad con el comentario de Nemo. Todos entendieron la situación en la que se encontraba, por lo que no podían culparlo mucho, pero que aún así tendría que aprender a controlarse con sus poderes mejorados. Aqualad les habló sobre la situación en Atlantis. Las cosas estaban bastante tensas, y como habían pensado, Kaldur estaba dividido sobre lo que haría según las acciones de su rey. Él y quienes tenían mentores en la liga aseguraban que esto no llegaría a una guerra entre la superficie y Atlantis, pero siempre habrá quienes se negaban a escuchar y ver más allá de su propia nariz, que harían más difícil esta situación. ¿Y dónde está tu nuevo traje elegante?, preguntó Wally. Varios se habían reunido en la sala para ver cualquier noticia sobre Atlantis y apoyar a su líder. Peter estaba sentado en el sillón, con una bebida en sus manos igual que el resto. Raven estaba en su habitación como siempre, Kara en Smallville ya que tenía mucha tarea que hacer y Artemisa se quedó en su hogar. Tú dime, dijo Peter, y en un instante su ropa cambió a su traje negro, haciendo saltar a varios de la sorpresa y que Wally escupiera su bebida. Viejo, eso es tan cool, dijo el pelirrojo sumamente impresionado. Lo sé. Mejora mis poderes, hace su propia tela, cambia de forma, creo que estoy enamorándome, dijo Peter, haciendo que su traje volviera a cambiar de forma. ¿Lo has tenido puesto todo el día?, preguntó Megan, tanto por preocupación y por el higiénico. Eso es, y no he peleado con nadie en todo el día, apoyando una pierna sobre la otra para tratar de demostrar su punto de estar en control. Supongo que ahora que puede imitar tu ropa no tendrás razones para quitártelo, dijo Robin. No voy a usarlo en la ducha si es lo que mencionas, dijo Peter dejando de lado su bebida. Imaginen que podamos replicarlo, podríamos tener trajes resistentes a casi todo, capaces de sanarnos, jamás tendríamos que preocuparnos por los trajes otra vez. Aunque veían las ventajas de tener un traje así, aún sentían que no querían tocar esa cosa. Miss Martian solo estuvo pegada al simbionte por menos de un minuto, pero no era algo que quisiera repetir. Peter se fue antes de que las noticias anunciaran algo sobre la reunión de Aquaman en las Naciones Unidas. Volvería más tarde, pero les dijo que tenía que arreglar algo antes. Peter primero se columpió en dirección a la casa de Kevin, era casi de noche por lo que debería estar en casa celebrando con su madre. No le tomó mucho tiempo el llegar al no encontrarse con ningún crimen en el trayecto. Cuando llegó aterrizó cerca de su ventana. Llamó a través de esta pero nadie respondió, intentó mirar a través de la ventana pero no encontró a nadie. Se pegó a la pared a un lado, pensando dónde podría haber ido a estas horas. Caminó por las paredes, tocando el timbre del número del departamento de Kevin pero nadie respondió. Pensó que quizá su madre lo había llevado a algún lugar a celebrar. Estuvo a punto de disparar su tela hasta que la puerta detrás de él se abrió. De ella salió la madre de Kevin, pero no estaba feliz, al contrario, lucía destrozada, parecía que estuvo llorando durante horas. Spider-Man se acercó preguntándole qué es lo que sucedía y sobre el paradero de Kyle. La mujer no respondió, solo procedió a abrazar al héroe arácnido mientras lloraba desconsoladamente, haciendo que este se preocupe cada vez más. Los tipos, para los que Kevin trabajó, salieron bajo fianza, ellos, dijo la madre de Kevin como pudo. Dijeron que el hecho de que la policía llegara fue su culpa, ellos, la mujer no pudo seguir, solo podía llorar mientras Spider-Man la abrazaba. La estación de policía ahora era un desastre más que el habitual, teléfonos sonando aún más, y los policías atendiendo tan rápido como podían. La detective Ellen Jean, la detective que había dado la pista a Spider-Man sobre Gotham, días atrás, ahora estaba en su escritorio mirando la pantalla de la computadora. No era un caso suyo. Estaba mirando la foto del niño que asesinaron horas atrás. Junto a él estaba el archivo de unos ladrones que Spider-Man había atrapado semanas atrás y que salieron bajo fianza. Todo el mundo estaba vuelto loco con esto.
La prensa trataba de conseguir cualquier testimonio de la policía con respecto al asesinato del niño, pero no habían dado comentarios. Aún no sabían a ciencia cierta si fueron ellos, pero eran los principales sospechosos y con toda razón. Miró por la ventana esperando poder despegar sus pensamientos un momento, cuando vio una figura de negro, parada sobre los techos fuera de la estación. La figura señaló hacia arriba antes de saltar y alejarse. La detective Jean se apresuró a ir al tejado lo más disimuladamente que pudo. Abrió la puerta con fuerza con su pistola apuntando a todas direcciones. ¿Dónde están? Las palabras hicieron reaccionar a la detective, dar una vuelta y apuntar al arácnido. No sé de qué hablas, y deberías irte antes de que te arreste, dijo la detective guardando su arma. Maldición, detective. Gritó Spider-Man golpeando el muro de la entrada a la terraza, abriendo un agujero en esta. Sé quiénes fueron, sé cómo se ven, acabo de hablar con la madre de ese niño, un niño con un futuro. No voy a preguntar qué hacías en la casa de la madre de la víctima, pero los estamos buscando. Una vez que los encontremos estoy segura que podremos ligarlos a la escena del crimen, así que mantén tus redes fuera de esto. ¿O qué? ¿Vas a arrestarme? ¿Por hacer el trabajo que deberían hacer? No trates de intimidarme con tu nuevo traje. Nosotros somos la ley y la ley tiene reglas. ¿Estoy interrumpiendo? Ambos se dieron vuelta para ver a una mujer en sus 30 años, de cabello corto y castaño, ojos iguales, usando una campera de cuero negra sobre una camiseta del mismo color y con el arnés de su pistola a la vista. Capitana Alcana, esto no es, intentó decir Ellen. No sé de qué hablas, Ellen, dijo la mujer prendiendo un cigarrillo. Yo solo vine a fumar un poco, dejando el cigarrillo a un lado para que se consumiera solo. Te veo hablando con un conocido. Al parecer la mujer castaña se dirigió al arácnido. Capitana Sonia Alcana, he seguido tu trabajo, bastante eficiente, aunque puedes mejorar. Spider-Man, su vecino ahora no tan amigable. Aún no podemos hallar a los dos sospechosos, pero tenemos una idea de dónde pueden estar basados en datos recopilados de otros, gente de su oficio, dijo la capitana de policía, entregándole un archivo al arácnido que no tardó en empezar a leer. Aún no tenemos suficiente evidencia como para hacer un arresto, pero si tuviéramos algo como una confesión, podríamos encerrarlos hasta el día del juicio final. Spider-Man no dijo nada, solo le devolvió el archivo y saltó tan lejos como pudo para empezar a columpiarse. La detective Jean se quedó en silencio desde la aparición de la capitana. Capitana, ¿estás segura de? Los malnacidos no son los únicos que se pueden aprovechar de la falta de pruebas. Sonia tomó el cigarrillo para apagarlo contra el suelo. Jean, necesitamos toda la ayuda posible, y a veces tienes que romper algunas reglas para que otras puedan funcionar. Spider-Man se balanceaba a toda velocidad, prometió volver al Monte Justicia, pero esa ahora no era su prioridad, solo estaba enfocado en una cosa. Siguió columpiándose hasta que llegó a una zona con un almacén abandonado, que era conocido por algunos criminales como lugar de intercambios o de escondite, esto debido a que el lugar pertenecía a un líder de la mafia, por lo que seguro estos dos estaban en su nómina. Peter trepó el techo hasta el tragaluz. Ahí los vio, seguían viéndose igual, y ahora nunca más los olvidaría. Ahí estaban ambos, tomando cerveza y riéndose, halagándose el uno al otro. Esto hacía que la sangre de Peter hirviera. Saltó para entrar rompiendo la ventana. Asesinos. Aterrizando de cuclillas. Los ladrones convertidos en asesinos se asustaron por el ruido y cuando vieron al arácnido entrar al lugar sé lo que hicieron. Ambos trataron de correr pero Spider-Man saltó frente a ellos sujetándolos de sus caras. Chocó las cabezas de ambos, pateó al que usó el arma en el asalto para golpear con la rodilla al otro. No hice nada, lo juro. Dijo el que recibió el golpe de rodillas. El otro sacó un arma y empezó a disparar contra Spider-Man. No le fue muy difícil el esquivar las balas hasta darle un fuerte golpe en el estómago al tirador que lo dejó sin aire, seguido de varios golpes en el rostro hasta que cayó al suelo. El otro trató de escapar de nuevo pero Spider-Man lo detuvo pegándolo a su red, sujetó a ambos del rostro para levantarlos. ¿Creen que pueden escapar de esto? Gritó Spider-Man arrojando a ambos contra la pared. ¿Creen que pueden escapar de nosotros? Con su voz sonando aún más grave. Ambos criminales estaban paralizados del miedo. Fue él. Él disparó el arma. Gritó el otro. Spider-Man sujetó al soplón y lo pegó a la pared sin posibilidad de escapar o pedir ayuda. El otro. Desearía tener esa suerte. Spider-Man lo sujetó de la ropa para levantarlo. Esto aún no termina para ti. Vamos a ser tu pesadilla. Golpeando al asesino contra el suelo para luego patearlo, atraerlo con su telaraña y sujetarlo del cuello. No habrá lugar en la tierra donde te puedes esconder de nosotros.
El cómplice del homicidio solo podía mirar cómo Spider-Man le daba una paliza a su compañero, preguntándose por qué constantemente hablaba en plural, quizás se refería a él y otros héroes o eso esperaba. Vas a pagarme, ¿escuchaste? Estrechando la cara del asesino contra la pared, vamos a hacerte pagar. Sujetando su brazo para romperlo con solo apretarlo. Pasaron horas antes de que la policía los pudiera encontrar. Mientras aún seguían haciendo su trabajo, escucharon un fuerte estruendo fuera de la estación. Cuando varios salieron con sus armas en alto, vieron a los dos hombres que buscaban colgados de una telaraña. Uno de ellos estaba completamente golpeado, tanto que tuvieron que llevarlo al hospital. No muy lejos de ahí, Peter estaba en un techo, sentado abrazando sus rodillas y agarrando su cabeza. Todo pasó tan rápido en ese momento, ni siquiera podía recordar que les gritó, solo que lo hizo con fuerza y que otra vez hospitalizó a un hombre, este bien merecido se lo tenía. Todos sus recuerdos estaban borrosos. La máscara de Peter retrocedió a pedido de este, dejando que las lágrimas salieran libres. Peter se quedó un par de horas más allí sentado, llorando por la muerte del pequeño. Lo único que lo sacó de ese estado fue un mensaje de que fuera a la cueva, había una misión. Peter quiso arrojar su teléfono tan fuerte como podía, pero solo se puso de pie y en camino al Monte Justicia. Una vez llegó, vio que solo estaban Raven, Robin, quien cargaba un maletín, Miss Martian, Superboy, Kid Flash y Artemisa esperándolo. Supuso que Aqualad estaba lidiando con la situación actual de Atlantis y Kara debía estar aún en Smallville con los Kent. Una de las pantallas holográficas apareció mostrando el rostro de Batman hace aproximadamente una hora. Aquaman se vio involucrado en un intento de asesinato en su contra, hasta donde saben los medios, está en un hospital herido hasta que una guardia atlante venga en su custodia. Esto es solo una trampa para intentar hacer salir al asesino. Ustedes estarán en diferentes posiciones para atrapar a este asesino. Aqualad no está ya que él será parte de la guardia que buscará a Aquaman. Robin es el segundo en la jerarquía de mando, por lo que él estará a cargo. Batman fuera viejo, un ascenso, esto es genial, dijo Kid Flash levantando la mano para chocar los 5 con Robin. Sí, genial, dijo Robin recordando lo sucedido en la simulación cuando fue líder del equipo, por cierto, mirando a Peter que no dijo palabra alguna desde que llegó un regalo, arrojando el maletín al arácnido que lo atrapó fácilmente. El resto del equipo se dirigió a la avionave, mientras que Spider-Man se quedó atrás. Viejo, me dejaste esperando, dijo Kid Flash aún con la mano en el aire. Spider-Man abrió el maletín. Dentro de él estaba su viejo traje reparado y como nuevo. Quizá usarlo era lo mejor ahora, no quería arriesgarse a perderse en la ira como esta mañana, no como estaba ahora. Quizá lo mejor sea quitarme el traje un tiempo, pensó Spider-Man. Las imágenes de Kevin se empezaron a repetir en su mente de la nada. Un pensamiento cruzó por su cabeza, de que si quería evitar que esto volviera a pasar debía ser mejor, y el simbionte lo hacía mejor. Oye Pete, ¿vienes o qué? Dijo Kid Flash a espaldas del arácnido. Este no respondió, sino que siguió mirando el suelo. ¿Estás bien, Pete? Te ves un poco distante. Estoy bien, vámonos, dijo Spider-Man dejando el maletín en el suelo y yendo a la avionave junto al resto de los Ultimates.